Bienvenido a nuestro encuentro del cálculo integral. En esta ocasión te presento un material que he titulado Caracterización de las ecuaciones diferenciales. Vamos a tratar lo concerniente a tipología, orden, linealidad y grado de una ecuación diferencial. ¿Quién te habla? La profesora Inés Sánchez. En nuestro curso anterior llamado Introducción a las ecuaciones diferenciales, vimos detalladamente la definición matemática de una ecuación diferencial, así como sus diferentes notaciones. E igualmente hicimos mención de algunas de sus aplicaciones. Sin embargo, retomaremos brevemente la definición de ecuación diferencial, que no es más que una ecuación definida en el universo de las funciones, donde se relaciona una o más derivadas de una función desconocida con respecto a una o más variables independientes. Una forma general de escribir una ecuación diferencial es la que te muestro en pantalla, es la donde contiene la variable independiente x, funciones de x y hasta la enésima derivada. Y se lee f de x, y, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, y así sucesivamente hasta la enésima derivada igual a 0. Las ecuaciones diferenciales se clasifican según el tipo, el orden y la linealidad. Veamos cada una de ellas. De acuerdo al tipo, si una ecuación diferencial contiene solo derivadas ordinarias de una variable dependiente con respecto a una única variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Como ejemplo, te traigo derivada de y menos y por la cotangente de x igual a 2 coseno de x. Vemos que la variable dependiente es y la variable independiente es x. Un segundo ejemplo, 1 más e a la m por la derivada de r con respecto a m más e a la m por r igual a 0, donde la variable dependiente es r y la variable independiente es m. Ahora bien, si una ecuación diferencial contiene derivadas parciales de una variable dependiente con respecto a varias variables independientes, se dice que es una ecuación diferencial parcial. Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales. 2 por la derivada de u con respecto a x es igual a la segunda derivada de u con respecto a x por coseno de x, menos la derivada de u con respecto a y. Acá, la derivada parcial de u con respecto a x nos está diciendo que la variable dependiente es u y las derivadas sucesivas nos indican que las variables independientes son x y y. Un segundo ejemplo nos dice la derivada de r con respecto a s menos 2 por r por la derivada de r con respecto a k es igual a la raíz cuadrada de r por k. La variable dependiente es r, mientras que las variables independientes corresponden a S y K. El orden de una ecuación diferencial corresponde a la derivada más alta que aparece en dicha ecuación, ya sea de una única variable o derivadas parciales. Veamos algunos ejemplos. Determinar el orden de la siguiente ecuación diferencial. Derivada segunda de x con respecto a y elevada a la 4, menos 3 por x por la derivada de x con respecto a y, más la tercera derivada de x con respecto a y igual a 0. Vemos entonces cuál es la derivada más alta en esta ecuación diferencial y, obviamente, nuestra derivada más alta es la tercera derivada. Por tanto, se concluye que la ecuación diferencial es de tercer orden. Veamos un segundo ejemplo. Derivada segunda de m con respecto a r más el seno de r que multiplica a la derivada de m con respecto a r es igual a 0. Nuestra derivada más alta corresponde entonces a la segunda derivada. Por tanto, nuestra ecuación diferencial se dice que es de segundo orden. En cuanto a la clasificación por linealidad, una ecuación diferencial se clasifica en lineal o no lineal. ¿En base a qué? En base a un criterio de linealidad que te presento en pantalla, que dice a su n de x por la derivada enésima de y con respecto a x, más a su n menos 1 de x por la derivada n a la menos 1 de y con respecto a x, y así sucesivamente hasta llegar al término a sub 0 de x por y igual a g de x. ¿Qué nos dice esta ecuación diferencial?
Nos está diciendo que los coeficientes dependen de X, son funciones de X, y que cada una de las derivadas presentes en dicha ecuación diferencial tienen exponente la unidad. Por tanto, la linealidad de las ecuaciones diferenciales se puede resumir de la siguiente manera. Primero, los coeficientes dependen solo de la variable independiente, o pueden ser constantes, obviamente. Y segundo, la variable dependiente, así como sus derivadas del primer grado, son de primer grado, es decir, el exponente es igual a la unidad. Veamos algunos ejemplos. X que multiplica la derivada segunda de y con respecto a x, menos el coseno de x por la derivada de y con respecto a x, más y logaritmo neperiano de x es igual a la raíz cuadrada de x. Vamos a determinar si es lineal o no esta ecuación diferencial. Notamos que la variable dependiente es y y la variable independiente es x. Ahora bien, procedemos a verificar los criterios de linealidad. Vemos cuáles son los coeficientes de la variable dependiente, ¿correcto? Corresponden a x, a menos coseno de x y a logaritmo de x, que solo dependen de x. ¿Cuáles son los exponentes de la variable dependiente y sus derivadas? Cada una de las derivadas, así como la variable presente, tienen exponente la unidad. Por tanto, se concluye que nuestra ecuación diferencial es lineal, ya que los coeficientes solo dependen de x y el exponente de cada variable dependiente presente en la ecuación es igual a la unidad. Veamos un segundo ejemplo. Derivada de la 4 de y con respecto a x más el coseno de y es igual a 0. Vamos a determinar si es lineal o no esta ecuación diferencial. Variable dependiente, y. Variable independiente, la x. Ok, ¿cuáles son los coeficientes de la variable dependiente? Los coeficientes son 1 y 1, son constantes, son funciones de x. ¿Ok? Y nos preguntamos entonces, ¿cuáles son los exponentes de la variable dependiente? Y como coeficiente podemos ver, perdón, como exponente podemos observar que tiene exponente la unidad. Sin embargo, hay que prestar atención especial a la variable y que está contenida como argumento de una función trigonométrica. Puesto que una función trigonométrica no es lineal, entonces la ecuación diferencial definitivamente se clasifica como no lineal. A pesar de que los coeficientes dependen de x y a pesar de que el exponente de cada término de la y es 1, ella tiene en sí como argumento la función y. Ahora bien, el grado de la ecuación diferencial es el exponente a la cual está elevada la derivada más alta contenida en ella. Vamos a determinar el grado de la siguiente ecuación diferencial. K a la 2 por la derivada segunda de y con respecto a x elevado a la 3 menos k por la derivada de y con respecto a x más la raíz cuadrada de k por y igual a coseno de x. ¿Cuál es la derivada más alta? La derivada más alta vemos que es la segunda derivada. Vemos entonces cuál es el exponente que contiene esta derivada y es 3. Por tanto decimos que nuestra ecuación diferencial es de tercer grado. Veamos un segundo ejemplo. Nos dice 1 menos la cotangente de k por la derivada segunda de r con respecto a k menos m por la derivada de r con respecto a k más r igual a 0. La derivada más alta es la segunda derivada. Su exponente, a pesar de que no aparece, sabemos que es igual a la unidad. Por tanto, nuestra ecuación diferencial es de primer grado. De esta manera, hemos concluido nuestro curso de hoy. Te dejo saber algunas referencias bibliográficas que puedes consultar tanto en línea como en físico, así como el material en digital de mi autoría disponible en nuestra plataforma de estudio. De esta manera, espero que nuestro curso de hoy haya sido de utilidad y que tengas claros los puntos que hemos tratado. Si tienes alguna inquietudes, puedes hacérmelas llegar a través de la plataforma. En el próximo encuentro desarrollaremos la metodología para verificar si una función
es solución de una ecuación diferencial. Hasta un nuevo encuentro.